Gracias, hermano. Continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios y continuamos en el capítulo 5. Voy a leer para vosotros los versículos del 14 al 17 de Efesios capítulo 5. Lo tenemos. Dice la Escritura, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta noche. Bien, y hoy me salgo un poco de lo que es el estudio que estamos de manera consecutiva viendo, basado en el libro de nuestro hermano Ferguson, que estamos revisando y estudiando, etcétera, con respecto al libro de Efesios, para detenerme un poco en lo que es esta última frase, si no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenía desde hace tiempo el deseo de hablar de este tema en la iglesia, en la congregación, pero no se había dado la oportunidad, pero cuando predicamos de manera consecutiva y expositiva, todas las oportunidades para predicar de todas las cosas siempre está. Así que la Biblia es un libro completo en toda su extensión y por ende aquí vamos a tratar un poco lo que es la voluntad del Señor. En el griego, la palabra que se utiliza para decir o referirse a la voluntad, en el caso de Dios o del Señor, que es lo que nos compete hoy en día, es una palabra que traducida significa quiere. Por tanto, voluntad del Señor es lo que el Señor quiere. Cuando nos detenemos por un momento, quizás a estudiar la literatura cristiana más clásica, hay 4 aspectos de lo que es la voluntad de Dios. Algunos los resumen en 3. Y sería la voluntad soberana de Dios, la voluntad revelada de Dios, la voluntad disposicional de Dios y la voluntad permisiva de Dios, que algunos la incluyen dentro de lo que es la voluntad soberana de Dios. Y para que no se nos pierda el cerebro y se nos funda más de la cuenta, pasaré poco a poco a explicar cada una de ellas. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos también de una voluntad general de Dios para todos los creyentes, para el mundo, para el universo, etcétera, etcétera. Y la voluntad particular de Dios, que en algunos casos se suele referir como el plan de Dios. O sea, Dios tiene una voluntad, un plan o una voluntad particular diferente para cada uno de nosotros. Para cada uno. No quiero mencionar los nombres de cada uno porque quizás no sería lo más suyo de cara a la grabación, pero para que usted lo tenga pendiente y habitualmente a este o a esta voluntad particular de Dios se le suele llamar el plan de Dios para la vida de alguien en concreto. Cuando hablamos de la voluntad soberana de Dios, es el plan eterno de Dios, inmutable, que siempre se cumple. Dios gobierna sobre todo lo que sucede, incluyendo aún cosas que Él permite que algunos, por eso o por tanto, encajan aquí en lo que es la voluntad soberana de Dios, la llamada voluntad permisiva de Dios. Podríamos dar una lista de versículos que se refieren o que hacen alusión a cada uno de estos aspectos de la voluntad de Dios, pero he seleccionado uno más o menos de cada una y en la voluntad permisiva he puesto 2 ejemplos para no hacer el estudio demasiado extenso. Si vamos al Salmo 135:6, libro de los Salmos, el capítulo 135, versículo 6. Como hemos dicho anteriormente, podríamos buscar muchos versículos, pero bueno, con
Para no hacer el estudio muy largo, con uno creo que podemos ir avanzando más rápido. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere que lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. La voluntad soberana de Dios. Todo lo que Él quiere lo hace absolutamente. Bien. Segundo aspecto de la voluntad de Dios. La voluntad revelada de Dios. Obviamente Dios no nos ha revelado todo lo que Él quiere. ¿Usted conoce los escondrijos de la mente de Dios? Ni lo va a conocer nunca. He ahí la eternidad, y en la eternidad seguiremos eternamente conociendo más de Dios. La voluntad revelada de Dios está aquí, en la Biblia, en la palabra de Dios. Amén. En la naturaleza usted lo ve con lo que es lo mismo o las mismas cosas creadas, etc. También podemos ver cómo Dios se manifiesta con las cosas hechas o a través de las cosas hechas. La voluntad revelada de Dios se refiere a los mandamientos de Dios, principios y preceptos establecidos en la Escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios. Con esta fase de la voluntad revelada de Dios, algunos falsos profetas de la antigüedad y todavía de hoy en día siguen engañando a algunos corazones ingenuos, entre comillas, por no decirle también desobedientes. Esta voluntad revelada de Dios puede ser desobedecida por los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres, como vemos, no obedecen la palabra de Dios, muchos. Puede ser desobedecida. La voluntad soberana de Dios no se va a desobedecer nunca porque está establecido y será así, sí o sí, independientemente del ser humano. En el aspecto de la voluntad revelada, vemos que el hombre, muchas veces, y usted y yo también, desobedecemos a esa voluntad revelada de Dios. Si vamos, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 11, el Señor hace una advertencia con respecto a su voluntad revelada, la ley expresada también para el pueblo de Israel en ordenanzas y mandamientos. Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Obviamente, el desobedecer a esta voluntad revelada de Dios tiene sus consecuencias. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este aspecto de la voluntad de Dios, la voluntad revelada, está claramente expresa en las Escrituras. Posteriormente nos centraremos en esta voluntad revelada, que será prácticamente el corazón del estudio posteriormente. Pero bueno, seguimos. La voluntad disposicional de Dios. Este aspecto también es bastante llamativo y refleja lo que es la actitud de Dios con respecto a aquello que le complace o le desagrada. Segunda de Pedro 3:9. La voluntad disposicional de Dios. Segunda de Pedro 3:9. Lo tenemos. Dice la Escritura, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí hay muchos que se confunden y se les revienta el cerebro y los sesos. Algunos que son de corrientes de pensamiento diferentes con respecto a la salvación del hombre. Vimos en el Salmo 135:6 que todo lo que Jehová quiere, ¿qué?
lo hace. ¿Todo el mundo va a ser salvo? Aquí dice, tenemos claro que no todo el mundo va a ser salvo, ¿o sí? Está clarísimo eso. Usted le predica el evangelio a millones de personas, día tras día, etcétera, etcétera, y eso no significa que van a ser salvos. Y algunos que hacen profesión de fe tampoco. Pero aquí dice que Dios quiere que todo el mundo se salve. ¿Puede Dios salvar a todo el mundo? Sin ninguna duda. ¿Es suficiente el sacrificio de Cristo para salvar a todo el mundo con su sangre? Sí. ¿Todo el mundo va a ser salvo? No. Por eso esto se refiere a la voluntad disposicional de Dios. Lo que Dios quiere en su voluntad revelada en la Escritura, pero el hombre, en lo que vimos de la voluntad revelada de Dios, que no obedece también a la Escritura, que no obedece a Dios, termina igualmente perdiéndose y está muerto en sus delitos y pecados y por ende ha de pagar en el lago que arde con fuego y azufre, dice la Escritura, que es que la muerte segunda, según Apocalipsis. ¿Dios desea en su voluntad disposicional esto? Sí. ¿Dios va a salvar a todo el mundo? No. Y ahí es donde la gente, como les he dicho, se revienta la cabeza, porque y yo le predico y no me hace caso. Si el Espíritu Santo no le convence de pecado, de justicia y de juicio, no va a venir a los pies de Cristo. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre no le trajere. La voluntad disposicional de Dios. Y yo creo que muchos conocemos a personas que utilizan este versículo finalmente para clavarse un cuchillo a su propia doctrina, porque dicen, no, mira, Dios dice que cuando se le predique el evangelio al fin del mundo, entonces va a volver Jesucristo. ¿Habéis escuchado eso? No, y tenemos que predicar, pero si todos los días nacen 100 millones de personas, es imposible realmente. O sea, es imposible en cuanto a lo práctico, a efectos prácticos. La venida de Cristo no depende de que yo le predique el evangelio o le prediquemos todos el evangelio a todo el mundo y automáticamente pase eso, se abre la llave. ¿Es difícil en un año predicarle el evangelio a todo el mundo? Probablemente no, con los medios de transporte que tenemos hoy en día o los medios digitales, entre comillas, pero todos los días están haciendo gente. ¿Y entonces qué? Entonces, la gente dice cosas muy extrañas, pero reconocemos y entendemos, mirándolo desde este punto de vista, hablando de la voluntad disposicional de Dios, que Dios sí, en su amor, en su misericordia, sí quiere. Obviamente, el hombre ama su pecado y prefiere obviamente estar separado de Dios, porque dice la Escritura que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si el Señor no hubiera intervenido por nosotros, seguiríamos ese mismo camino. Voluntad disposicional de Dios. Y por último, la llamada voluntad permisiva de Dios. Dios permite que suceda algo que no es necesariamente su deseo directo, o sea, que no encaja con su voluntad revelada, pero que entra en sus planes y propósitos o que Él posteriormente utiliza eso para cumplir sus planes y propósitos. Hay cosas, como sabemos, que violan el principio de Dios y posteriormente Dios las encamina. Por ejemplo, el caso de David con Betsabé, ¿recuerdan? No es de Dios, era pecado, es pecado obviamente. Pero a través de esa relación inapropiada nació posteriormente Salomón y por ahí sigue la cosa. También el caso de Balaán en la voluntad permisiva. Le pregunta a Dios, ¿voy a ir para maldecir al pueblo de Israel con este rey que me está dando un dinero? Le dice, no. Y sigue insistiendo y dice, bueno, vas a ir y vas a decir lo que yo te diga. Y muchas veces nosotros caemos en esto, en el aspecto de la voluntad permisiva de Dios, desobedeciendo de manera consciente la Escritura, la voluntad revelada, y posteriormente Dios en su misericordia encamina esas cabezonerías nuestras para su honra y su gloria a pesar de nosotros. Eso sería la voluntad permisiva y vemos muchísimos ejemplos en la Escritura de este tema o de este aspecto de la voluntad de Dios. Pero bueno, ya más o menos espero que se le quede un poquito la idea. Voluntad soberana de Dios, voluntad revelada de Dios, voluntad disposicional y voluntad permisiva. Pero nos centraremos en lo que es la voluntad revelada de Dios, que es lo que vimos en Efesios. Dice, por tanto, no seáis insensatos, entre comillas, despistados o tontos, no seáis descuidados de cuál sea la voluntad del Señor.
Y por ende, teniendo la voluntad revelada de Dios en la Escritura, vamos a ver qué Dios quiere de ti y de mí. ¿Qué Dios quiere de ti y de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La pregunta que hacen los jóvenes, ¿con quién me casaré? No va por ahí. Esto va a la Escritura de forma directa. Directa. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para entender quizás o ver este aspecto de la voluntad revelada de Dios en este pasaje, probablemente debemos leerlo de abajo hacia arriba, leerlo al revés. Pero de entrada, según este texto, sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En Romanos capítulo 7, versículo 12 dice el apóstol Pablo que la ley a la verdad es buena, santa y justa. Da el apóstol Pablo también testimonio de que la voluntad revelada de Dios es buena. Dios quiere lo mejor para ti. Señor, pero me está yendo muy mal. Eso es por tu bien. Siempre y cuando tú estés sujeto a la voluntad revelada de Dios. Si tú en la voluntad permisiva de Dios metiste la pata y estás haciendo o has hecho tonterías, sabes que tienes consecuencias por tu pecado. Eso está claro. Y ese contristar por parte del Espíritu Santo, tu vida tiene que ver con una corrección y restauración. Y por tanto, también es para tu bien. Aunque te duela, es para tu bien. Aunque te duela, aunque te cause molestia, es para tu bien, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Nuestra actitud en el momento de que las cosas no están saliendo como queremos, deseamos o esperamos, va a revelar realmente si estamos siendo renovados, si nuestro entendimiento está siendo renovado y transformado y no está siendo conforme a este siglo. Porque en este siglo está claro que la gente te etiqueta con una frase muy peculiar. El que nada tiene, nada qué, nada vale. ¿No habéis escuchado eso? Pues eso. Y te catalogan en un estatus o en una posición o en un trato de acuerdo a cómo ellos te ven en cuanto a determinadas circunstancias físicas, económicas o de posición, etc. Si nuestro entendimiento está siendo renovado por la Escritura, tú y yo, independientemente de nuestra situación y circunstancia, vamos a entender que esto es por mi bien, que esto es perfecto porque viene de Dios y que va a ser agradable, aunque ahora mismo esté en esta situación. Por ejemplo, el ejemplo que da el mismo Señor Jesucristo con respecto a una mujer que está de parto. Dice que de entrada es una tortura, ¿o no? Ya es que han dado a luz. Terrible. Pero posteriormente dice, ya no se acuerda. Y tenía un profesor ginecólogo que decía, tan malos no pueden ser los partos porque todas las que vienen aquí repiten. Eso decía, ¿eh? Ya ustedes saben. Bueno, cosas, la mayoría suele tener más de un hijo, la mayoría de las mujeres. Ahora ya no, ahora ya está de moda no tener más de uno, tener 4 o 5 perros, 10 gatos, 8 así, 8 pececitos y 2 tortugas. Pero bueno. La voluntad de Dios es que tú presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Obviamente, en ese proceso, cuando tu mente sea transformada y renovada, tú vas a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad revelada de Dios en este pasaje nos muestra estas características concretas.
Y yo tengo que presentar mi cuerpo de esta manera, como un sacrificio a Dios. Todo en la vida cuesta sacrificio. Obedecer a Dios no es un paseo. No es un paseo en medio de este mundo, como dice la Escritura, en el cual resplandecemos como luminares que en el mundo. Obedecer a Dios en medio de esta generación y de todas las generaciones siempre ha sido complicado. Siempre ha sido complicado. Y hasta que el Señor venga, no dejará de ser complicado seguir sirviendo al Señor. Bien, continuamos. Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 2 al 7. Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 2 al 7. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y pasa ahora a detallar a qué se refiere. Que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La voluntad revelada de Dios nos dice claramente aquí que Él quiere que seamos santos. Sed santos porque yo soy, dice el Señor, santo. Que cada uno, en este caso, como muchos de los pecados que tienen que ver esencialmente con el hombre y con la mujer en una edad concreta, en la edad reproductiva, tienen que ver con las fornicaciones y los pecados sexuales, te dice que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y recalca no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué hacen los gentiles con respecto a la mujer? Como dice el delincuente aquel, hoy tengo una, mañana otra, pero no hay boda. Eso hacen los impíos. Un creyente no puede andar de esta manera. Un creyente tiene una mujer tiene un marido. Así de simple. No es que una para acá, otra para allá, no. Y en el Señor, obviamente. Para evitar lo que dice aquí la Escritura, porque la mayoría de los pecados que vemos aún mismo en la Escritura tienen que ver con la índole o el aspecto sexual. Posteriormente sigue diciendo que ninguno engañe en nada a su hermano. Hermano, ¿qué tú eres? Yo soy albañil, perfecto. ¿Cuánto tarda en hacer ese trabajo? Una semana. A los 30 días todavía está pendiente. Eso es engañar, salvo que te hayas enfermado. ¿Me explico? Y hay por ahí algún creyente con unos historiales así. Tenga cuidado con eso. Y no de 30 días. Ninguno engañe ni agravie en nada a su hermano. Había un pastor que hablaba de este tema dentro de la iglesia y decía, prohibido los negocios en la iglesia. Prohibido los chanchullos, los negocios. No, prohibido. A mí nadie me... Y si usted va a prestarle a alguien, hable conmigo primero, porque había una persona que se dedicaba a coger prestado. Y dentro de la iglesia, calladito, calladito, porque me da mucha vergüenza, le cogió prestado a 8 y se fue con el dinero de los 8. Y no volvió a la iglesia, a esa iglesia. Iba de iglesia en iglesia, ganándose el favor de la gente. Y usted no me preguntó a mí antes de darle nada a ese señor. Sabemos que ese señor lo teníamos fichado varios pastores que andaba por ahí recogiendo dinero de la gente. O sea, hay que tener cuidado con estas cosas. Que ninguno engañe ni agravie en nada a su hermano, porque dice que el Señor es vengador de todo esto. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia de ningún tipo, sino a santificación. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Por ende, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para ti y para mí, es que seamos santos. ¿Cuánto tarda eso? Toda la vida. Bien.
Primera de Tesalonicenses 5:18, ahí mismo estamos. El 5:18. Gracias, hermano. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que seamos agradecidos. ¿Y por qué voy a dar gracias? Por todo. Porque si hemos dicho que yo estoy en la mano de Dios y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y Él me dice, por eso tienes que dar gracias en todo. Y si yo te corrijo porque has metido la pata, también da gracias por eso, porque dicen Hebreos que si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué palabra usa? Bastardos y no hijos. Aún por la disciplina de Dios tengo que dar gracias. Dad gracias en todo. Escuché una vez a un psiquiatra que trataba con personas en depresión, etcétera, 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 y él le daba una hoja en blanco y le decía, para comenzar la terapia, lo primero es, escribe 5 cosas por las cuales hoy puedes dar gracias. No, es que escribe 5 cosas por las cuales hoy puedes dar gracias. Pero es que amigo, si usted quiere que yo le trate, si no, váyase. Punto. Bueno, ya lo sabe. Si el psiquiatra de la Seguridad Social te echa. ¿Sí? Y vaya, venga, dale 2 pastillas y que se vaya a su casa. No, pues venga, siéntese. Vamos a hablar de su problema. Depresión, sí. Escriba 5 cosas ahí por las cuales usted tiene que dar gracias. Y así comenzaba la terapia. Cuando usted y yo no reconocemos que tenemos motivos cada día en nuestra vida para dar gracias, comenzamos un bucle que nos puede llevar hasta a enfadarnos con Dios. Usted y yo tenemos más de 5 motivos diarios para dar gracias a Dios. ¿A que sí? Podríamos hacer una lista todos los días. Y hoy que ya hemos llegado prácticamente a la parte final del día, pudiéramos hacer una lista aún mayor. Así de simple, así de simple. Dar gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando yo soy malagradecido o desagradecido con Dios, estoy diciendo, Señor, tu voluntad para mi vida no es agradable, ni es buena. Tu voluntad para mi vida no es agradable ni es buena. Todos hemos pasado, pasamos y pasaremos por situaciones difíciles, desagradables, dolorosas. Pastor, usted es profeta, qué mal agüero. No es que sea un agorero del mal, es la realidad de nuestra vida. Es así. Usted hoy se acuesta perfectamente, espectacularmente, entre comillas. Mañana la vida le puede dar un vuelco totalmente diferente. Y cuando pasa eso, la mayoría, gran mayoría de las veces, es para mal. ¿O no? Así de simple. Para mal, entre comillas, porque a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Si usted no tiene la actitud correcta y descansa en esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, usted va a vivir frustrado. Y va a vivir en depresión queriendo ahorcarse en el primer palo, como Judas Iscariote. Así de brusco estoy siendo porque es así. Usted todos los días se levanta y dice, ¡ay, Señor! Como Elías, quítame ya la vida. No quiero que usted sienta que yo estoy minimizando su circunstancia. Pero escuché también a un hermano que decía que él se dedicaba a visitar a los hospitales y a predicar en los hospitales. Y él decía, yo comencé a entender que yo no tengo problemas, estoy hablando de una persona normal, casado, 3 hijos, trabajo, etcétera, etcétera, como cualquiera de nosotros, bueno, de ustedes. Y esta persona decía que él comenzó a entender que él no tiene ningún problema cuando uno de los que estaba ahí acostado le dijo, él contándole sus problemas tan grandes que tenía, le dijo, mira, yo pagaría por hoy tener los problemas que tú tienes y no estar aquí acostado en esta cama, que a saber si salgo y cómo salgo.
Y él contándole sus problemas tan grandes, tan terribles, que es que el niño me va a suspender el curso porque no me quiere. Y el enfermo acostado mirándolo ahí. Yo digo, "Maja", y el enfermo sí, vale. No, no, y el jefe ahí me está metiendo mucha caña en el trabajo y el enfermo acostado mirándolo así. O sea, el enfermo de psicólogo del sano que le fue a predicar. Como estaba tan agobiado, tan preocupado, él le dijo, mira, yo pagaría lo que fuera por cambiarme contigo y tener tus problemas y que tú tengas este. Y él dijo, no, voy a orar por ti. Ya, vamos a dejarlo así. Señor, mira a este enfermo, sánalo. Ya entendió que él no tiene problemas. Fíjate qué cosa. Tenemos que ver muchas veces o recibir una bofetada de realidad para entender que aún en nuestra circunstancia complicada, difícil, mala, el Señor sigue siendo fiel y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para con nosotros. Es que tengo problemas con mi hijo, con mi hija. Da gracias a Dios que tienes hijos. Hay muchos que están haciendo malabares de todas las formas posibles y no pueden tenerlos. Y tú tienes, gracias a Dios. Y así podríamos seguir diciendo. Dad gracias en todo. Y también, por último, en este caso, Primera de Pedro 2 del 15 al 16. Primera de Pedro 2 del 15 al 16. Dice la escritura, porque esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La voluntad de Dios es que tú des un buen testimonio ante los que te rodean, tanto impíos como creyentes, porque en 1 Timoteo 4:12 dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La voluntad de Dios para el creyente es que sea, de manera resumida, por así decirlo, conformado a la imagen de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios para con vosotros, para con nosotros, en Cristo Jesús, que podamos ser uno en Cristo. Que demos también un buen testimonio. Y vamos a cerrar con Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. Lo tenemos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias por este privilegio que nos das de poder conocer tu voluntad revelada a través de las Escrituras. Ayúdanos a ser obedientes a ella, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores. Te pedimos tu dirección, te pedimos tu fuerza, Padre. Ayúdanos cada día a caminar y a andar en las pautas y en el camino que tú nos has trazado. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes para que podamos ver tu gloria reflejada en nuestras vidas, para testimonio de los que todavía no te conocen, y también, Señor, para edificación de tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.